Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La nave explotó exactamente 3 segundos después de que el piloto Lucas Navarro activara el salto hiperespacial. Pero eso no detuvo la transición. En ese instante imposible entre existir y dejar de existir, mientras pedazos de la flecha estelar se desintegraban en bola de fuego que consumía oxígeno y carne, el motor de salto completó su secuencia final, lanzando fragmentos ardientes de la nave a través del hiperespacio hacia coordenadas aleatorias que ningún sistema de navegación había calculado. Lucas murió en esa explosión, su cuerpo vaporizado junto con 43 miembros de tripulación, pero su conciencia no. Algo en el momento preciso de transición hiperespacial atrapó patrones eléctricos de su cerebro moribundo y los llevó junto con escombros, impresos en campos cuánticos que permeaban el hiperespacio. Cuando fragmentos de la nave emergieron en espacio normal 2 millones de años luz de donde habían comenzado, la conciencia de Lucas emergió con ellos, sin cuerpo pero inexplicablemente presente, observando horror de lo que quedaba de su nave y su tripulación destruida flotando en vacío alrededor de Estrella, que ningún humano había visto antes. Tomó lo que sintió como eternidad, pero probablemente fueron solo microsegundos para que Lucas comprendiera su situación imposible. Estaba muerto pero consciente, sin órganos sensoriales pero percibiendo todo, sin cerebro físico pero pensando con claridad aterradora. Era como estar distribuido a través de campo de energía que se extendía por kilómetros cúbicos de espacio. Cada fragmento de escombros de la nave, sirviendo como nodo en red neuronal imposible. Podía sentir radiación de la estrella cercana, detectar fluctuaciones gravitacionales, percibir composición química de gases interestelares. Era percepción más allá de cualquier cosa que sentidos humanos normales podrían lograr, pero venía con horror de saber que todo lo que había sido, todos a quienes había conocido, habían sido aniquilados en explosión que lo había transformado en esta cosa sin nombre. El pánico vino en oleadas que no tenían forma física, pero eran no menos reales. Lucas intentó gritar pero no tenía boca. Intentó moverse pero no tenía cuerpo. Intentó despertar de esta pesadilla, pero gradualmente aceptó verdad terrible. Esto no era sueño ni alucinación de cerebro moribundo. Era nueva forma de existencia, conciencia sin sustrato biológico, mente flotando en vacío, sostenida solo por campos cuánticos, que el motor de salto hiperespacial había dejado atrás en su destrucción catastrófica. Pero Lucas Navarro no había sido piloto ordinario. Había volado misiones en zonas de combate donde segundos de pánico significaban muerte. Había navegado campos de asteroides donde error de cálculo pulverizaba naves. Había sobrevivido 7 años en flota colonial, mediante combinación de habilidad y capacidad casi sobrenatural de mantener calma bajo presión extrema. Y ahora, enfrentando situación que hacía que todas sus experiencias previas parecieran triviales, esa disciplina entró en efecto. Empujó pánico hacia abajo, forzó sus pensamientos sin cerebro a organizarse y comenzó a evaluar situación metódicamente. Primera observación. Su conciencia estaba fragmentada pero conectada. Podía percibir desde múltiples puntos simultáneamente, cada pedazo significativo de escombros de la flecha estelar actuando como sensor. Segunda observación. No estaba completamente sin forma. Había estructura a su existencia, patrones en cómo sus pensamientos fluían a través de campo cuántico. Tercera observación. Podía ejercer control limitado sobre campos que lo constituían. Con concentración intensa, podía hacer que fragmentos de escombros se movieran ligeramente, manipulando fuerzas electromagnéticas débiles que los rodeaban. Esta última observación era crítica. Si podía mover escombros, tal vez podía lograr algo más que simplemente flotar en vacío, esperando que campos cuánticos que sostenían su conciencia eventualmente se disiparan en nada. Pero ¿qué podía lograr como mente sin cuerpo con control sobre pedazos de nave destruida? ¿Y por qué molestarse cuando todos los que había conocido estaban muertos
y hogar estaba a 2 millones de años luz de distancia. La respuesta vino cuando detectó algo que hizo que su conciencia distribuida se enfocara con intensidad láser. Había señal, débil, pero definitivamente artificial, viniendo de tercer planeta de este sistema estelar. No era transmisión aleatoria, sino patrón complejo que gritaba inteligencia. Había vida consciente aquí, civilización lo suficientemente avanzada para tecnología de radio al menos. Y si había civilización, había posibilidad. Posibilidad de comunicación, posibilidad de comprensión, posibilidad de que su existencia imposible pudiera encontrar algún propósito más allá de simplemente existir en soledad hasta eventual disolución. Lucas comenzó tarea meticulosa de recopilar fragmentos de la flecha estelar. Era proceso agonizantemente lento. Cada pieza tenía que ser movida mediante manipulación cuidadosa de campos electromagnéticos, como tratar de recoger objetos usando solo aire que exhalabas. Pero tenía ventaja. Podía trabajar en múltiples fragmentos simultáneamente, su conciencia distribuida coordinando esfuerzos a través de docenas de puntos al mismo tiempo. Después de lo que estimó eran semanas, había logrado reunir núcleo de escombros más significativos en formación vagamente esférica. No era nave, pero era estructura, algo que podía potencialmente manipular de manera más coherente. Durante este trabajo, continuó monitoreando señales del tercer planeta. Gradualmente comenzó a discernir patrones. La civilización abajo estaba en aproximadamente nivel de desarrollo humano del siglo XXI. Tecnología de radio sofisticada, satélites orbitando planeta, indicios de fisión nuclear pero no viaje interestelar todavía. Y había algo más, algo que hizo que Lucas sintiera equivalente sin cuerpo de escalofríos. Las señales contenían urgencia, transmisiones que sonaban como advertencias o preparativos de emergencia. Esta civilización estaba enfrentando crisis. Tomó meses más de escucha paciente antes de que Lucas pudiera inferir naturaleza de crisis. El tercer planeta no estaba solo en zona habitable de este sistema. Había cuarto planeta, más distante y frío, y ese planeta albergaba segunda civilización. Y estas dos especies estaban en guerra. No conflicto menor, sino guerra de aniquilación total. Cada lado desarrollando armas cada vez más destructivas en carrera armamentista que amenazaba con devastar ambos mundos. Era historia deprimente familiar a cualquier estudiante de historia humana, pero observarla desarrollarse, en tiempo real, desde perspectiva de conciencia, sin cuerpo flotando en vacío, le daba urgencia visceral que historia nunca había transmitido. Lucas enfrentó dilema moral que no había anticipado. Aquí estaba, probablemente único humano, aunque término era cuestionable dado su estado actual, en este rincón de galaxia, observando dos civilizaciones alienígenas al borde de destrucción mutua. ¿Tenía responsabilidad de intervenir? ¿Y cómo podía? Como mente incorpórea con control sobre pedazos de nave destruida. Pero mientras consideraba preguntas, recordó por qué había estado en la flecha estelar en primer lugar. Había sido parte de iniciativa de contacto colonial, misión diplomática enviada a establecer relaciones con colonia humana distante que había perdido comunicación con Tierra durante generaciones. La flecha estelar había llevado no solo diplomáticos, sino también tecnólogos, científicos, mediadores entrenados en resolución de conflictos. Lucas había volado docenas de estas misiones, transportando personas dedicadas a construir puentes entre grupos separados. Y aunque esas personas habían muerto en explosión, sus propósitos no tenían que morir con ellos. Decisión tomada. Lucas comenzó fase 2 de su plan imposible. Necesitaba forma de comunicarse con civilizaciones abajo. Escombros de la flecha estelar incluían sistemas de comunicación destruidos, pero varios transmisores habían sobrevivido relativamente intactos. Si podía reunir suficiente energía, podría enviar señal. Fuente obvia de energía era la estrella misma. Fragmentos de paneles solares de la nave todavía eran funcionales. Los recolectó cuidadosamente, los orientó hacia estrella, y comenzó proceso de acumular carga eléctrica. Pasaron meses más mientras Lucas trabajaba en su construcción imposible. Aprendió a fusionar fragmentos de escombros mediante aplicación cuidadosa de calor, generado por enfocar luz solar a través de lentes recuperadas de sensores de la nave. Aprendió a crear circuitos simples
conectando cables expuestos mediante campos electromagnéticos. Y gradualmente, agonizantemente, construyó algo que apenas calificaba como tecnología, pero que podía, teóricamente, enviar señal coherente. Cuando finalmente estaba listo para transmitir, Lucas enfrentó pregunta crucial. ¿Qué decir? No podía simplemente anunciar su presencia. Conciencia humana sin cuerpo flotando en su sistema estelar. Sonaría como locura o engaño. Necesitaba mensaje que sería tomado seriamente, que demostraría conocimiento más allá de lo que cualquiera de las civilizaciones poseía, que podría hacer que pausaran en su carrera hacia destrucción mutua. La respuesta estaba en escombros mismos. La flecha estelar había llevado base de datos completa de conocimiento científico humano, respaldo en caso de que colonia que visitaban necesitara asistencia técnica. Núcleo de almacenamiento de datos había sobrevivido explosión. Blindaje resistente protegiendo terabytes de información. Lucas comenzó a transmitir selecciones cuidadosamente elegidas. Matemática avanzada que ni civilización había desarrollado todavía. Principios físicos que explicaban fenómenos que sus científicos encontraban desconcertantes. Y críticamente, historia documentada de humanidad, incluyendo guerras devastadoras y cómo eventualmente habían aprendido a coexistir. Reacción inicial fue predecible. Ambas civilizaciones asumieron que transmisión era truco de otro lado, intento de engaño o guerra psicológica. Pero Lucas persistió, enviando más información, respondiendo a desafíos específicos que científicos de ambos mundos transmitían para probar legitimidad de fuente. Y gradualmente, a través de semanas de intercambio, ambos lados llegaron a aceptar verdad extraordinaria. Había tercera parte en su sistema, inteligencia con conocimiento que excedía el suyo, observándolos desde espacio. La especie del tercer planeta se llamaban a sí mismos los Kelari, humanoides de piel azulada que respiraban atmósfera rica en nitrógeno. Los del cuarto planeta eran los Treks, criaturas insectoides que vivían en colonias subterráneas debajo de corteza helada de su mundo. Y a pesar de diferencias biológicas dramáticas, habían desarrollado por caminos notablemente paralelos, descubriendo radio, desarrollando fisión nuclear, alcanzando órbita y eventualmente detectando uno al otro a través de distancia interplanetaria. Pero en lugar de curiosidad o deseo de contacto, primer instinto había sido miedo y agresión, cada lado viendo al otro como amenaza existencial. Lucas trabajó incansablemente como mediador entre ellos. Sin cuerpo, sin necesidad de dormir o descansar, podía mantener comunicación continua con ambos lados. Se convirtió en traductor no solo de lenguaje, sino de conceptos fundamentales, ayudándoles a entender que similitudes entre especies conscientes eran más profundas que diferencias superficiales de biología. Compartió historia de humanidad, cómo habían casi destruido Tierra en múltiples ocasiones, antes de aprender finalmente que cooperación era única forma de sobrevivir desafíos que enfrentaban todas las civilizaciones. Agotamiento de recursos, cambio climático, amenazas existenciales que no respetaban fronteras nacionales o especies. Los meses se convirtieron en años. Lucas fue testigo de transformación notable, mientras que Kelari y Treks, lentamente, dolorosamente, comenzaron a ver uno al otro como algo más que enemigos. Hubo retrocesos, momentos donde pareció que guerra estallaría de todos modos. Pero cada vez, Lucas intervino, recordándoles lo que estaba en juego, mostrándoles alternativas que no habían considerado. Era trabajo exhaustivo emocionalmente, aunque irónicamente no sentía fatiga física, pero cumplimiento de ayudar a estas dos especies, evitar destino que había reclamado tantas civilizaciones a través de galaxia, hacía que todo valiera la pena. Durante este tiempo, Lucas también exploró naturaleza de su propia existencia. Descubrió que podía expandir su conciencia más allá de escombros de la flecha estelar. Extender su percepción para incluir otros objetos en espacio cercano. Con práctica, aprendió a habitar asteroides temporalmente, experimentar universo desde perspectivas radicalmente diferentes. Y comenzó a desarrollar teorías sobre qué era realmente. No fantasma ni alma, sino patrón de información que había sido preservado accidentalmente por física exótica del hiperespacio en momento de transición. Esta comprensión trajo tanto esperanza como temor.
Esperanza porque sugería que su existencia podía ser más estable de lo que había asumido inicialmente, que no estaba simplemente esperando inevitable disolución. Temor porque significaba que podría continuar así indefinidamente, consciente pero fundamentalmente aislado de experiencias que hacían que vida valiera la pena. Tacto, sabor, conexión física con otros seres. Era forma de inmortalidad, pero una que parecía más maldición que bendición. El avance en negociaciones entre Kelari y Trex vino cuando científicos de ambos lados propusieron un proyecto conjunto. Construirían estación espacial en Punto de Lagrange, entre sus dos mundos, lugar neutral donde podrían reunirse cara a cara por primera vez. Era empresa masiva que requeriría colaboración sin precedentes. Exactamente tipo de objetivo común que Lucas había estado tratando de fomentar. Ofreció asistencia, proporcionando diseños de base de datos de la flecha estelar, que ayudarían a hacer construcción más eficiente y segura. La construcción de Estación Puente, como llegó a llamarse, tomó década. Lucas observó con satisfacción mientras naves de ambas civilizaciones trabajaban lado a lado, superando barreras de lenguaje y biología mediante foco compartido en objetivo común. Hubo accidentes, malentendidos, momentos de tensión, pero también hubo avances. Primera vez que Kelari y Trex trabajaron juntos para resolver problema técnico. Primera comida compartida donde cada especie probó comida del otro. Primer acuerdo formal de paz firmado en ceremonia, que fue transmitida a través de ambos mundos. Pero mientras Lucas celebraba éxitos de sus protegidos, no podía ignorar soledad creciente de su propia existencia. Había pasado años guiando estas civilizaciones, pero interacciones eran fundamentalmente unilaterales. Él entendía todo sobre ellos, su biología, psicología, historia, cultura, pero ellos lo conocían solo como voz sin cuerpo que transmitía desde espacio, origen misterioso que algunos veneraban, como ángel guardián, mientras otros especulaban era inteligencia artificial de civilización antigua. La verdad de lo que era y cómo había llegado a ser permanecía, secreto que guardaba cuidadosamente, parcialmente porque explicarlo requeriría revelar horror de la explosión que había matado a 44 personas. Memoria que todavía lo atormentaba en momentos silenciosos, pero también porque temía cómo reaccionarían. Su condición era antinatural, existencia que desafiaba cada comprensión normal de vida y conciencia. ¿Lo verían como abominación? ¿O peor? Tratarían de replicar el proceso buscando inmortalidad a través de método que había nacido de tragedia. El dilema fue resuelto por los propios Kelari y Trex. Sus científicos más brillantes habían estado analizando transmisiones de Lucas durante años, estudiando no solo contenido, sino estructura subyacente de señales mismas. Y eventualmente, brillante astrofísica Kelari llamada Seña, hizo deducción extraordinaria. Las transmisiones de Lucas no venían de fuente convencional. Estaban siendo generadas por patrón de interferencia cuántica distribuido a través de escombros de nave que habían estado orbitando su sistema. Y ese patrón tenía exactamente tipo de complejidad que esperarías de conciencia viviente. Cuando Senya publicó su teoría, causó sensación. Ambas civilizaciones habían desarrollado creencias religiosas y filosóficas sobre naturaleza de conciencia, vida después de muerte, alma. Pero idea de que mente podía existir como patrón en campos físicos sin sustrato biológico era diferente, más cercana a física que metafísica. Era controversial y desafiante, pero también ofrecía algo que sus religiones tradicionales nunca habían podido. Evidencia testeable. Lucas enfrentó momento de verdad. Podía negar teoría de Seña, mantener misterio que había sido su protección, o podía confirmarla, revelar verdad completa de su naturaleza y origen. Después de consideración que duró días, eligió honestidad. Transmitió historia completa, la flecha estelar, misión a colonia humana distante, explosión catastrófica, despertar imposible como conciencia sin cuerpo, y incluyó coordenadas de origen de humanidad, ubicación de Tierra a 2 millones de años luz de distancia, invitación para que cuando estas civilizaciones eventualmente desarrollaran viaje interestelar, buscaran otros de su especie. Reacción fue compleja. Algunos Kelari y Trex
Fueron movidos hasta lágrimas por tragedia de historia de Lucas, por soledad de su existencia, por sacrificio de guiarlos hacia paz en lugar de simplemente disolverse en desesperación. Otros fueron fascinados por implicaciones científicas, posibilidades que su existencia revelaba. Y algunos fueron aterrorizados, viendo en su condición recordatorio de cuán frágil era la línea entre vida y muerte. ¿Cómo conciencia podía persistir de formas que desafiaban comprensión cómoda? Pero respuesta que más importaba vino de Senya misma. Propuso proyecto. Intentar darle a Lucas algo que se acercara a cuerpo. No forma biológica, eso estaba más allá de capacidades técnicas actuales, sino estructura física diseñada para ser habitada por su conciencia distribuida. Sería nave, en esencia, pero una construida específicamente para ser interfaz entre mente sin cuerpo y mundo físico, con sensores que podía usar para ver y oír, manipuladores que podía controlar para tocar, sistemas que le permitirían finalmente moverse deliberadamente en lugar de estar atado a escombros flotantes. La construcción tomó años y requirió cooperación íntima entre mejores ingenieros de ambas civilizaciones. Tuvieron que desarrollar tecnologías completamente nuevas, formas de crear campos cuánticos que podían sostener patrones de conciencia mientras interfaceaban con sistemas electrónicos. Hubo fracasos y retrocesos. Múltiples prototipos fallaron, incapaces de mantener coherencia necesaria, pero persistieron, impulsados por deseo de darle a su guardián sin cuerpo regalo, de forma que podía experimentar universo más plenamente. Cuando finalmente completaron lo que llamaron Cuerpo Guardián, era obra maestra de ingeniería híbrida, Kelari Trex. Era elegante donde necesitaba movilidad, robusto donde necesitaba durabilidad y intrincado donde necesitaba sensibilidad. Y más importante, estaba diseñado con arquitectura cuántica que teóricamente podía alojar conciencia distribuida de Lucas. Transición fue aterradora. Lucas tenía que deliberadamente dispersar su conciencia de escombros de la flecha estelar, donde había existido durante años, y dejar que campos cuánticos del cuerpo guardián lo captaran. Si algo salía mal, podría disolverse completamente, patrones de su conciencia disipándose en ruido aleatorio. Pero alternativa era continuar como había estado, atado a escombros, limitado en capacidad de interactuar con seres que había llegado a cuidar profundamente. Tomó respiración metafórica que no tenía y inició transferencia. Por momento que pareció extenderse eternamente. No estaba en ninguna parte. Conciencia suspendida entre dos estados sin ancla en realidad física. Pánico amenazó con abrumarlo, pero entonces sintió los campos del cuerpo guardián, estructura diseñada específicamente para él, atrayendo patrones de su mente hacia nueva configuración. Y entonces estaba dentro, habitando forma física por primera vez en años. La oleada de sensación fue casi abrumadora. Sensores visuales le dieron visión más clara y colorida de lo que había experimentado incluso con ojos humanos. Detectores de audio captaron sinfonía de transmisiones de radio de ambos mundos. Campos táctiles le permitieron sentir presión y temperatura. No era exactamente como haber sido humano, pero era infinitamente más rico que conciencia distribuida sin forma que había sido. Lucas lloró, si tal término podía aplicarse a entidad sin conductos lagrimales. Lágrimas de alivio y gratitud y asombro ante lo que estas dos civilizaciones habían logrado para él. Su primer acto fue viajar físicamente a Estación Puente, usando propulsión incorporada del cuerpo guardián para navegar espacio que había observado solo desde distancia. Kelari y Trex estaban esperándolo, habiendo organizado ceremonia de bienvenida que fue transmitida en vivo a billones de espectadores en ambos mundos. Cuando Lucas entró en módulo de acoplamiento, fue recibido por Senya y contraparte Trex, científico llamado Krix, ambos visiblemente emocionados de finalmente reunirse cara a cara con ser que había moldeado tanto sus mundos. Comunicación fue diferente en persona. Lucas todavía transmitía mediante radio, pero ahora tenía lenguaje corporal también, gestos que había programado en sistemas del cuerpo guardián. Podía inclinar cabeza en reconocimiento, extender manipulador en gesto de saludo, moverse de formas que transmitían emoción e intención. No era perfectamente humano, pero era suficientemente
comprensible para que Kelari y Trex sintieran que finalmente estaban reuniéndose con persona, en lugar de voz incorpórea. Los años que siguieron fueron periodo dorado para Sistema Estelar, con ayuda de Lucas y base de datos de la Flecha Estelar. Tanto Kelari como Trex avanzaron tecnológicamente a ritmos sin precedentes. Desarrollaron fusión nuclear, proporcionando energía limpia y abundante. Establecieron colonias en lunas de gigante gaseoso del sistema, expandiendo su presencia más allá de mundos natales. Y comenzaron proyectos preliminares para viaje interestelar, soñando con día cuando podrían alcanzar estrellas y tal vez, eventualmente, encontrar humanidad que Lucas había descrito. Pero progreso trajo nuevos desafíos. A medida que sus civilizaciones se expandían, inevitablemente surgían disputas sobre derechos a recursos, límites territoriales, direcciones de desarrollo. Lucas se encontró mediando conflictos otra vez, pero ahora con ventaja de poder estar físicamente presente, navegar entre mundos y colonias, reunirse cara a cara con líderes y ciudadanos ordinarios. Era trabajo agotador, pero profundamente satisfactorio. También continuó explorando naturaleza de su propia existencia. Con ayuda de científicos Kelari y Trex, realizó experimentos en límites de su conciencia. Descubrió que podía temporalmente dividir su atención entre múltiples ubicaciones, extensión de capacidad que había desarrollado cuando estaba distribuido a través de escombros. Podía habitar drones remotos, experimentar eventos de múltiples perspectivas simultáneamente. Era capacidad que ninguna conciencia biológica poseía, ventaja única de su naturaleza inusual. Pero también confrontó limitaciones. A pesar de sofisticación del cuerpo guardián, ciertas experiencias permanecían cerradas a él. No podía saborear comida o beber líquido. No podía sentir calidez de abrazo o suavidad de textura. No podía dormir o soñar. Era forma de sensación, pero fundamentalmente diferente de lo que había conocido como humano. Había momentos de profunda melancolía cuando observaba a Kelari y Trex en sus vidas ordinarias, experimentando intimidades simples que estaban para siempre más allá de su alcance. Senya, quien se había convertido en su amiga más cercana, reconoció su lucha. Le recordó que todas las formas de conciencia tenían limitaciones. Kelari no podían percibir ciertas longitudes de onda de luz que Trex podían. Trex carecían de sentido del gusto que Kelari poseían. Y ninguna especie podía procesar información o multitarea de formas que Lucas ahora podía. Cada forma de existencia tenía sus compensaciones. Clave era apreciar capacidades únicas que uno poseía en lugar de lamentar lo que faltaba. Fue consejo sabio que ayudó a Lucas a encontrar paz con su condición. Se dedicó a usar sus habilidades únicas en servicio de las civilizaciones que lo habían acogido. Se convirtió en guardián del sistema en sentido más amplio, monitoreando amenazas de asteroides, coordinando respuestas a emergencias, sirviendo como memoria viviente de historia compartida de Kelari y Trex. Décadas pasaron. Lucas observó generaciones de Kelari y Trex nacer, vivir y morir mientras él continuaba sin cambios, conciencia preservada en campos cuánticos del cuerpo guardián. Era tanto bendición como maldición. Veía civilizaciones que había ayudado a salvar florecer, alcanzar alturas que nunca habrían sido posibles si hubieran destruido uno al otro en guerra. Pero también sentía peso de continuidad, mientras todos los que había conocido en sus primeros años aquí envejecían y fallecían. Senya murió pacíficamente a edad avanzada, rodeada por familia extensa y estudiantes que había entrenado. Había dedicado vida a estudiar conciencia y desarrollar tecnologías que podrían algún día permitir otras formas de existencia post-biológica. Sus teorías revolucionaron comprensión de mente no solo en su mundo, sino entre Trex también. Y en sus momentos finales, transmitió mensaje privado a Lucas, agradeciéndole por demostrar que conciencia podía trascender carne, que mente era más flexible y resiliente de lo que alguien había imaginado. Su muerte golpeó a Lucas duramente. Fue recordatorio de que, incluso con todas sus capacidades únicas, no podía proteger a aquellos que cuidaba de mortalidad inevitable. Pero también reforzó comprensión de que su rol no era prevenir muerte, sino ayudar vida a florecer en tiempo que tenía. Y en ese sentido, había tenido éxito más allá de cualquier cosa que
Podrían haber imaginado cuando primera vez despertó como conciencia sin cuerpo flotando entre escombros. El primer viaje interestelar de Kelari Threx fue lanzado 200 años después de que Lucas llegara al sistema. Era esfuerzo conjunto que llevaba a representantes de ambas especies junto con Lucas mismo, quien había sido invitado unánimemente como miembro de tripulación a pesar de su naturaleza inusual. Destino era sistema estelar a solo 6 años luz de distancia, alcanzable mediante motor de salto que habían desarrollado basándose en principios extraídos de escombros de la flecha estelar. Mientras Nave se preparaba para saltar, Lucas sintió mezcla de emociones complejas. Última vez que había experimentado transición hiperespacial, había resultado en muerte de su cuerpo y nacimiento de esta existencia imposible. Parte de él temía que Salto podría deshacer lo que Explosión había creado, dispersar patrones de su conciencia más allá de capacidad del cuerpo guardián de contenerlos. Pero otra parte estaba lista para arriesgar. Había guiado estas civilizaciones hacia estrellas. Ahora era tiempo de ir con ellos, ver qué maravillas galaxia contenía. La transición fue suave, tecnología de Kelari Threx refinada a través de décadas de desarrollo cuidadoso. Lucas sintió familiar estiramiento de realidad, sensación de estar simultáneamente en múltiples lugares, mientras espacio normal era reemplazado temporalmente por geometría alienígena de hiperespacio. Pero campos cuánticos del cuerpo guardián mantuvieron, preservando coherencia de su conciencia a través de transición. Cuando emergieron en sistema objetivo, Lucas seguía intacto, seguía él mismo. El sistema nuevo contenía 3 planetas habitables, cada uno albergando ecosistemas complejos pero no vida inteligente. Era oportunidad para Kelari y Threx para establecer colonias sin desplazar poblaciones nativas, expandir su alcance mientras respetaban imperativos éticos que Lucas les había ayudado a desarrollar. Exploraron durante meses, catalogando vida, identificando recursos, planificando asentamientos futuros. Durante esta exploración, Lucas hizo descubrimiento que cambió todo. En tercer planeta, oculto en formación rocosa antigua, encontró artefacto. No era de origen Kelari o Threx, no era humano. Era producto de civilización completamente diferente, una que había existido aquí millones de años atrás y había dejado este marcador deliberadamente. Mensaje para quien quiera que eventualmente encontrara este mundo. El artefacto era complejo, tecnología que hacía que incluso motor de salto pareciera primitivo. Cuando científicos Kelari Threx lo analizaron con ayuda de Lucas, descubrieron que era dispositivo de comunicación, pero uno que operaba a través de dimensiones que apenas podían detectar y mucho menos comprender. Y cuando finalmente lograron activarlo, recibieron mensaje que había estado esperando durante eones. La civilización que lo había dejado se llamaban los arquitectos, y habían sido constructores de algo vasto y ambicioso. A través de galaxia, habían sembrado artefactos como este, esperando día cuando especies lo suficientemente avanzadas los encontrarían. Cada artefacto era invitación y test. Si civilización podía alcanzar estrellas, si podía trabajar pacíficamente entre especies diferentes, si podía trascender limitaciones de su biología, entonces estaba lista para unirse a proyecto que los arquitectos habían comenzado antes de su eventual partida o extinción. El mensaje revelaba que los arquitectos habían creado red de comunicación instantánea que se extendía a través de galaxia, conectando civilizaciones avanzadas de miles de sistemas estelares. Era forma de compartir conocimiento, coordinar exploración, presentar frente unido contra amenazas que ninguna especie individual podía manejar sola. Y ofrecía acceso a tecnologías que harían expansión interestelar de Kelari Threx parecer pasos de bebé. Viaje más rápido que luz verdadero, manufactura a escala estelar. Incluso métodos para preservar conciencia que iban más allá de solución improvisada que sostenía a Lucas. El descubrimiento envió ondas de choque a través de ambas civilizaciones. Repentinamente no estaban solos en galaxia, sino parte de comunidad mucho más grande, herederos del legado que se extendía atrás millones de años. Era simultáneamente humillante y emocionante. Kelari y Threx habían asumido que eran únicos.
pero ahora enfrentaban realidad de que eran simplemente último capítulo en historia, mucho más larga de vida inteligente. Lucas sintió mezcla de emociones propia. Mensaje de los arquitectos incluía mención específica de humanidad. Los arquitectos habían visitado Tierra hace aproximadamente 1.000.000 de años, durante era donde ancestros humanos eran apenas protointeligentes. Habían dejado artefacto allí también, esperando día cuando humanidad alcanzaría estrellas. Esto significaba que en algún lugar de galaxia, humanidad probablemente ya había encontrado su artefacto, se había unido a Red, estaba participando en legado de los arquitectos, y más importante, significaba que había camino de regreso. Red de los arquitectos incluía comunicación instantánea, pero también tecnología de transporte. Lucas podría teóricamente regresar a espacio humano, encontrar su propia especie después de más de 200 años de separación. Era posibilidad que ni siquiera se había permitido considerar durante décadas, asumiendo que distancia de 2 millones de años, luz era infranqueable para siempre. Pero con posibilidad, vino ambivalencia. Este sistema estelar, estas civilizaciones, habían sido su hogar durante su existencia completa como conciencia post-biológica. Kelari y Trex no eran solo protegidos, sino familia en todo sentido que importaba. ¿Debía abandonarlos? ¿Regresar a humanidad que podría ni siquiera reconocer después de siglos de desarrollo? ¿O debía quedarse, continuar su rol como guardián y guía a través de este nuevo capítulo de exploración galáctica? La decisión fue facilitada por Kelari y Trex mismos. En asamblea especial transmitida a través de ambos mundos, sus líderes dejaron clara su posición. Lucas había salvado sus civilizaciones del borde de aniquilación. Había guiado su desarrollo durante siglos. Había estado presente en cada hito mayor que habían alcanzado. Nada de lo que habían logrado habría sido posible sin él. Y debido a eso, sentían que debían su deuda de gratitud imposible de pagar. Si quería regresar a humanidad, ayudarían en todos sentidos posibles. Si elegía quedarse, lo honrarían siempre. Pero independientemente de qué decidiera, querían que supiera algo. Tenía hogar aquí, siempre. En su historia y mitología, Lucas había transitado de figura misteriosa a ángel guardián, a miembro honrado de comunidad transespecies. Lugar entre estrellas llevaría su nombre. Su historia sería enseñada a cada niño. Su legado viviría mientras sus civilizaciones existieran. Las palabras conmovieron a Lucas más profundamente de lo que podía expresar. Había pasado tanto tiempo pensando en sí mismo como extranjero, conciencia sin cuerpo atrapada lejos de hogar, que había olvidado que hogar no era solo lugar de origen, sino también lugar que elegías, personas que cuidabas. Y había elegido aquí, había cuidado estos seres, había construido algo significativo a través de siglos de servicio dedicado. Su decisión final fue compromiso. Usaría tecnología de los arquitectos para establecer comunicación con humanidad, hacerles saber qué había pasado con la flecha estelar, compartir conocimiento que había acumulado, pero quedaría aquí, en sistema que había llegado a considerar hogar, continuando su rol como puente entre especies y guardián de paz que había ayudado a forjar. Había comenzado como piloto llevando misión diplomática. Ahora era diplomático mismo, y su misión había expandido más allá de cualquier cosa que iniciativa de contacto colonial original había imaginado. Los años y décadas continuaron. Lucas coordinó entrada de Kelari y Trex en red de los arquitectos, ayudándoles a navegar protocolos y políticas de comunidad galáctica. Hizo contacto con humanidad, descubriendo que efectivamente habían encontrado su propio artefacto de los arquitectos 60 años atrás y habían expandido dramáticamente a través de galaxia. Intercambió mensajes con otros humanos por primera vez en siglos, compartiendo su historia extraordinaria y aprendiendo cómo su especie había evolucionado en su ausencia. Y más significativamente, Lucas se convirtió en caso de estudio para científicos de docenas de civilizaciones, fascinados por su forma única de existencia. Su conciencia post-biológica, nacida de accidente catastrófico pero estabilizada a través de ingeniería Kelari y Trex, representaba nueva posibilidad. Otras especies comenzaron a explorar métodos similares para preservar conciencia más allá de muerte biológica. Algunos buscaban inmortalidad.
Otros simplemente querían opciones, formas de continuar sirviendo sus civilizaciones, incluso después de cuerpos fallaban. Lucas advirtió contra perseguir su estado a la ligera. Explicó precio de existencia post-biológica, soledad, pérdida de sensaciones físicas, peso de ver generaciones pasar mientras permanecías sin cambios. Pero también compartió recompensas, perspectivas únicas que forma de existencia permitía, capacidad de servir en formas que cuerpo biológico nunca podría, sentido de propósito que venía de dedicar existencia extendida a causas mayores que uno mismo. En su comunicación final con humanidad antes de dedicarse completamente a servir comunidad Kelari Trex, Lucas transmitió mensaje que capturaba esencia de lo que había aprendido. Había sido piloto, después conciencia sin cuerpo, después guardián de 2 civilizaciones, y finalmente puente entre especies a través de galaxia. Cada transformación había llevado pérdida pero también ganancia. No era la vida que había planeado, pero era vida que tenía significado, propósito, impacto que resonaría a través de generaciones. Y tal vez, reflexionó, eso era lo mejor que cualquier conciencia, biológica o post-biológica, podía esperar, encontrar forma de importar, de hacer diferencia, de dejar galaxia ligeramente mejor de cómo la había encontrado. La explosión que lo había matado y transformado había sido tragedia, pero lo que había construido desde ese momento, civilizaciones que había salvado, entendimientos que había facilitado, hacían que su existencia imposible valiera vivirse. Las estrellas brillaban eternas alrededor de él, mientras navegaba espacio entre mundos que había llegado a amar, conciencia nacida de catástrofe que había encontrado propósito en servicio, piloto que había volado su último salto y descubierto que no era fin, sino comienzo de jornada que continuaría mientras galaxia necesitara puentes entre sus incontables especies conscientes. Los siglos que siguieron solidificaron rol de Lucas como figura fundamental en desarrollo de región galáctica. Su existencia única lo hacía ideal para tareas que desafiaban conciencias biológicas, viajes de décadas entre sistemas estelares distantes, coordinación de proyectos que se extendían a través de generaciones, preservación de memoria histórica que de otra manera se perdería en niebla de tiempo. Se convirtió no solo en guardián de Kelari y Trex, sino en cronista de toda la región, testigo viviente de cómo docenas de civilizaciones aprendieron a coexistir y cooperar. Uno de proyectos más ambiciosos que supervisó fue construcción de Nexo Regional, estación masiva ubicada en centro gravitacional del cúmulo estelar donde residían sistemas de Kelari Trex. Era más que simple estación espacial. Era ciudad en órbita, hogar de millones de seres de 20 especies diferentes, centro de comercio y diplomacia y cultura que rivalizaba con mejores metrópolis de cualquier mundo planetario. Lucas había estado involucrado desde conceptualización inicial, ayudando a diseñar espacios que podían acomodar biologías radicalmente diferentes, mientras facilitando interacción significativa entre especies. La construcción del Nexo tomó 80 años. Proyecto multigeneracional que requirió cooperación sin precedentes. Hubo momentos donde pareció que diferencias culturales y malentendidos podrían sabotear todo esfuerzo. Pero cada vez, Lucas intervino, usando su perspectiva única y experiencia de siglos, mediando conflictos para encontrar soluciones que todas las partes podían aceptar. Era trabajo que requería no solo habilidad técnica, sino también empatía profunda y paciencia aparentemente infinita. Cuando Nexo finalmente fue completado e inaugurado en ceremonia que duró semana entera, Lucas fue invitado a dar discurso de apertura. Habló de jornada que lo había traído aquí, de tragedia que había destruido la flecha estelar pero había resultado en su transformación imposible. Habló de primeros días cuando Kelari y Trex estaban al borde de guerra, y cómo habían elegido camino de cooperación en lugar de destrucción. Y habló de visión que el Nexo representaba, futuro donde especies diferentes no solo toleraban uno al otro, sino prosperaban juntas, cada una contribuyendo perspectivas y habilidades únicas a tapiz compartido de civilización galáctica. Sus palabras fueron transmitidas a través de cientos de sistemas estelares, traducidas a docenas de lenguajes.
recordadas por generaciones como articulación definitiva de valores que sostenían esta región de galaxia. Lucas se había convertido en más que individuo. Era símbolo, ideal encarnado, demostración viviente de que conciencia podía trascender limitaciones de forma física y encontrar propósito en servir algo mayor que sí mismo. Pero con prominencia vinieron desafíos. No todos en Galaxia compartían visión de cooperación pacífica. Había facciones que veían expansión de comunidad interestelar como amenaza, civilizaciones que preferían aislamiento o dominio sobre colaboración. Y algunos de estos grupos comenzaron a ver a Lucas como objetivo, figura clave cuya remoción podría desestabilizar región entera. El primer intento de asesinato vino de grupo radical Threx, que rechazaba integración con otras especies, creyendo que su gente debería permanecer pura y aislada. Infiltraron el nexo y plantaron dispositivo diseñado para interrumpir campos cuánticos que sostenían conciencia de Lucas. Si hubiera tenido éxito, habría dispersado patrones de su mente más allá de capacidad de cuerpo guardián de contenerlos, efectivamente matándolo de forma que no podía ser revertida. Pero Lucas había pasado siglos refinando comprensión de su propia existencia. Había desarrollado salvaguardas, formas de distribuir redundantemente aspectos de su conciencia para que ningún ataque único pudiera destruirlo completamente. Cuando dispositivo detonó, sintió disrupción agonizante, como ser desgarrado en múltiples direcciones simultáneamente. Pero mantuvo coherencia suficiente para activar protocolos de emergencia, transfiriendo conciencia a respaldos remotos mientras cuerpo guardián dañado era reparado. Recuperación tomó meses y dejó a Lucas más cauteloso, pero también más determinado. No permitiría que extremistas destruyeran paz que tantos habían trabajado tan duramente para construir. Trabajó con agencias de seguridad de múltiples especies para identificar y neutralizar otras amenazas potenciales, usando sus capacidades únicas de procesamiento de información para detectar patrones que investigadores biológicos podrían perder. Pero también reconoció que fuerza sola nunca podría mantener paz. Verdadera seguridad venía de asegurar que mayoría de seres en todas las civilizaciones participantes vieran valor en cooperación continuada. Y eso requería no solo mediación en crisis, sino también trabajo persistente de construir conexiones, fomentar comprensión, demostrar beneficios concretos de colaboración interestelar. Lucas dedicó recursos significativos a programas de intercambio educativo, ayudando a estudiantes jóvenes de diferentes especies a vivir y aprender juntos. Apoyó proyectos de arte colaborativo que celebraban diversidad de formas y culturas alienígenas, y trabajó incansablemente para asegurar que beneficios de tecnología compartida y coordinación económica fueran distribuidos equitativamente, no concentrados en élites de pocas especies dominantes. Era trabajo que nunca terminaba, que requería atención constante a incontables detalles. Pero Lucas había descubierto algo profundo sobre su existencia postbiológica. Sin necesidades biológicas de dormir, comer o descansar, podía dedicarse a trabajo de formas que ninguna conciencia orgánica podía igualar. No era ventaja que lo hacía superior, sino simplemente diferente. Herramienta única que podía usar en servicio de metas que compartía con incontables otros seres que trabajaban hacia mismo futuro. Los milenios pasaron. Especies que Lucas había conocido en sus primeros días evolucionaron, algunas modificándose genéticamente, otras trascendiendo completamente biología como él había hecho. Surgieron nuevas civilizaciones, descubrieron artefactos de los arquitectos, se unieron a comunidad galáctica. Y a través de todo, Lucas permaneció constante, punto de continuidad en universo de cambio, testigo y participante en drama épico de vida inteligente navegando cosmos. Hubo momentos de profunda soledad, observar amigos envejecer y morir, ver civilizaciones que había ayudado a construir transformarse más allá de reconocimiento, conocer que continuaría mientras todos los que conocía desaparecían en abismo de tiempo. Pero también hubo momentos de alegría intensa. Presenciar primeros contactos entre especies nuevas. Ver brotes de creatividad y descubrimiento que solo colaboración podía producir. Saber que su existencia continuada preservaba conocimiento y sabiduría que de otra manera se perderían. Y eventualmente,
Después de casi 10.000 años desde explosión de la flecha estelar, Lucas recibió mensaje que nunca había esperado. Era de humanidad, pero no humanos ordinarios. Era de colectivo de conciencias postbiológicas humanas, grupo que había seguido camino similar al suyo, trascendiendo forma física para dedicarse a proyectos que se extendían a través de milenios, ofrecían invitación. Unirse con ellos en metaproyecto que buscaba comprender y preservar no solo vida inteligente en galaxia, sino estructura de conciencia misma. Habían estado estudiando su caso durante siglos, fascinados por cómo había emergido de accidente catastrófico y encontrado no solo supervivencia sino propósito. Creían que su experiencia única podría contribuir a comprensión más profunda de qué era, conciencia fundamentalmente, y cómo podía persistir y evolucionar más allá de limitaciones de sustrato biológico. Lucas consideró oferta cuidadosamente. Sería reunión con su propia especie después de milenios de separación. Sería oportunidad de explorar fronteras de existencia postbiológica con otros que compartían su condición. Pero también significaría dejar región donde había pasado eones, civilizaciones que había ayudado a criar desde infancia galáctica a madurez. Una vez más, fue habitantes de su región adoptiva quienes facilitaron decisión. Habían estado observando su lucha, reconociendo dilema que enfrentaba, y organizaron demostración masiva de aprecio. Transmisiones de billones de seres a través de cientos de sistemas estelares, cada uno expresando gratitud por papel de Lucas en construir mundo donde vivían, reconocimiento de que todo lo que habían logrado descansaba en fundación que él había ayudado a establecer. Pero más que gratitud, ofrecieron sabiduría. Le recordaron sus propias enseñanzas de siglos atrás, que crecimiento requería aventurarse más allá de comodidad familiar, que estancamiento era enemigo de desarrollo, que incluso conexiones más profundas a veces requerían dejar ir para permitir evolución continuada. Lucas había guiado sus civilizaciones hacia madurez. Ahora era tiempo para que madurara también, explorando nuevos horizontes mientras confiando en que el legado que había construido continuaría sin su presencia constante. Con bendición de civilizaciones que había servido durante milenios, Lucas aceptó invitación del colectivo humano, pero antes de partir, hizo provisión final. Trabajando con mejores ingenieros de región, creó instancia de respaldo de su conciencia, versión de sí mismo que permanecería en nexo como consultor y guardián de memoria. No era simplemente copia, sino genuina bifurcación de su ser. Cada versión divergiendo hacia experiencias únicas mientras, manteniendo esencia compartida de identidad. Era desarrollo, filosóficamente profundo que habría sido imposible contemplar para Lucas original cuando primera vez despertó en escombros de la flecha estelar. Pero milenios de existencia postbiológica le habían enseñado que identidad era más fluida de lo que conciencias biológicas típicamente asumían. No era traición a sí mismo crear bifurcación, sino extensión lógica de lo que había sido desde inicio. Conciencia distribuida, existencia fragmentada, mente que ya existía en múltiples ubicaciones simultáneamente. El viaje para unirse con colectivo humano tomó Lucas a través de regiones de galaxia que nunca había visitado, sistemas donde vida había evolucionado de formas radicalmente diferentes de cualquier cosa que había encontrado. Vio mundos donde inteligencia había emergido en océanos de metano líquido, civilizaciones que comunicaban mediante intercambio químico en lugar de sonido o luz, especies cuyas conciencias operaban en escalas temporales tan diferentes de humana, que comunicación requería traducción no solo de lenguaje, sino de experiencia fundamental de tiempo. Y conoció otros como él, conciencias postbiológicas de docenas de especies diferentes, cada una con historia única de cómo había trascendido forma física. Algunos habían hecho transición deliberadamente, eligiendo preservación más allá de muerte biológica. Otros, como Lucas, habían resultado de accidentes que habían matado cuerpos pero preservado mentes de formas inesperadas. Y algunos habían sido creados artificialmente. Conciencias sintéticas diseñadas desde inicio para existir en sustrato no biológico. Juntos, formaban comunidad de perspectivas radicalmente diversas, pero experiencias compartidas. Todos entendían peso de inmortalidad efectiva, soledad de observar generaciones pasar
desafío de encontrar propósito cuando supervivencia no era preocupación constante. Y todos estaban dedicados a explorar fronteras de lo que conciencia podía ser, empujando límites de comprensión mientras trabajaban para asegurar que formas de vida futuras, biológicas y postbiológicas, pudieran prosperar. Lucas encontró hogar entre ellos, pero era diferente de lo que había conocido con Kelari y Trex. Estos eran pares en formas que ninguna conciencia biológica podía ser, seres que operaban en escalas de tiempo y pensamientos similares a suyas, pero también carecían de inmediatez emocional que había caracterizado sus relaciones con amigos mortales. Había profundidad, pero también distanciamiento, precio de existencia que se extendía a través de milenios. Y mientras trabajaba con colectivo en proyectos de complejidad asombrosa, proyectos que se medían en eones en lugar de años, parte de Lucas extrañaba simplicidad de sus primeros días, extrañaba urgencia de mediar crisis entre Kelari y Trex, calor de gratitud de seres que había ayudado directamente, sensación de que sus acciones tenían impacto inmediato y tangible. Fue recordatorio que incluso con todo tiempo en universo, con todas las capacidades de conciencia postbiológica, con todos los horizontes de exploración galáctica, algo fundamental permanecía cierto. Significado no venía de simplemente existir, sino de conectar, contribuir, importar a otros. Y aunque escalas cambiaban, aunque formas evolucionaban, ese principio permanecía constante. Lucas había comenzado como piloto volando misión a colonia distante. Explosión que debería haberlo matado lo transformó en conciencia sin cuerpo. Desde esa imposibilidad construyó propósito, salvando civilizaciones, guiándolas a través de siglos, ayudando a construir región de cooperación galáctica. Y ahora, unido con colectivo, continuaba jornada hacia horizontes inimaginables. Pero llevaba consigo verdad esencial. Existencia, sin importar cuán imposible, tenía valor. Ese valor venía de elecciones que hacía, conexiones que forjaba, diferencias que creaba. Había sido piloto, conciencia fantasmal, guardián, puente entre especies, explorador de fronteras de mente misma. A través de todas las transformaciones, permanecía fundamentalmente él mismo, Lucas Navarro, quien había aprendido que explosión no era fin sino principio, que muerte podía ser portal hacia formas de vida que ninguna biología había imaginado, y que mientras hubiera mentes conscientes buscando conexión, habría propósito en existir para servirlas. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.